La población israelí se encuentra en un momento sumamente complejo, pues no hay día que la organización terrorista Hamás no envíe misiles a las ciudades del Estado de Israel con la intención de cobrar la vida de miles de civiles. Benjamín Netanyahu ha mostrado su determinación en defenderse y en darle a Hamás golpes devastadores. ¿Es esta una guerra parecida a las guerras que se han vivido en el pasado? ¿O podría este conflicto tener un final distinto? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista en política israelí, José Penjos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias Nadia, hola. Pues hoy nos encontramos en una situación lamentable, muy trágica, pues el conflicto que se está viviendo en el Estado de Israel. En este momento Israel está enfrentando una guerra con la organización terrorista Hamás. Quisiera hacerte preguntas básicas, porque hoy en día estamos llenos de información, pero hay que hacer esas preguntas básicas para entender el conflicto lo mejor posible. ¿Cómo inició todo, Pepe? ¿Cuál fue la chispa que inició todo? Mira, voy a decir 4 puntos. Lógicamente hay muchas razones alrededor, pero si algo considero yo que provocó que todo surgiera en este momento son 4 puntos importantes. El primer punto importante es que Yom Yerushalayim, el día en el que el Estado de Israel conmemora la liberación de Jerusalén y la reunificación de Jerusalén a partir de la Guerra de los 6 días en 1967, se conmemoraba exactamente este año cayó, este lunes 10 de mayo. En ese momento se conjuntó también el final del Ramadán. Eso es algo que no sucede todos los años y es que por los calendarios tanto judíos como musulmanes generalmente cae esta situación de manera espaciada, pero se juntó casi el final del Ramadán junto con las celebraciones de Yom Yerushalayim y aparte hay que tomar en cuenta que estamos a días del 14 de mayo, el día que los palestinos lo conmemoran como el Nakba, que es cuando en el calendario gregoriano se estableció el Estado de Israel en 1948. Entonces se juntaron muchísimas fechas muy significantes y el monte del templo lógicamente se llena de rezos de muchísima gente musulmanes durante todo el mes del Ramadán, especialmente al final. Si a eso unimos los festejos de Yom Yerushalayim, que incluyen ya tradicionalmente una marcha con banderas de Israel a través de toda la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces, eso presentaba algunos posibles conflictos entre judíos y árabes en Jerusalén, en Jerusalén. Segundo punto importante es el punto que tiene que ver con las elecciones palestinas. Después de más de 15 años, no se han celebrado elecciones en el mundo palestino. Decidieron que en el mes de mayo iban a haber elecciones. Sin embargo, semanas atrás, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, decidió anular o posponer las elecciones para el gobierno palestino. El pretexto o la razón por la que estas elecciones son pospuestas por Abbas es porque, en su opinión, no se podían llevar de manera activa esas elecciones porque existe hoy en día en Jerusalén una gran población árabe en Jerusalén, que los palestinos consideran que esa población debe de votar en las elecciones palestinas. Es curioso porque esos árabes que viven en Jerusalén también pueden votar para la municipalidad de Jerusalén dentro de Israel. Sin embargo, estaba muy complicado que ellos votaran y Mahmoud Abbas con ese pretexto decidió posponer las elecciones. Eso representa para Hamás también un problema, porque Hamás, como sabemos, hoy en día son los dirigentes de la Franja de Gaza. Y en ese sentido Hamás tiene cada vez más apoyo y Hamás está cerca de posiblemente desplazar incluso a la Autoridad Nacional Palestina en la margen occidental. Es una razón más por la que los aires empiezan a calentar. Llevamos 3 puntos. El cuarto punto importante es el punto que tiene que ver con, lo han escuchado en todos lados, el posible desalojo de familias palestinas de sus casas en un barrio de Jerusalén Oriental, que el barrio se llama Sheikh Jarrah. Hay que entender este punto importante, y es que Israel tiene una ley. Israel es un país de 73 años. Israel, como todo otro país, tiene una ley en la que se reconocen los títulos de propiedad privada de la gente que tenga sus casas. No para yo ser dueño de una casa en Israel, la tengo que comprar desde que se creó el Estado de Israel,
Si yo tengo un título de propiedad de la época del Imperio Turco-Otomano o del Imperio incluso romano o de la época del mandato británico, esos títulos de propiedad deben de ser reconocidos por el Estado de Israel. Ahora veamos una situación complicada que surge aquí. A finales de los años 1870, unos judíos deciden comprar unas casas en Jerusalén, en este barrio. ¿Por qué se acercan a comprar unas casas en este barrio? Y es porque hay una tumba de un sabio judío de nombre Shimon HaTzadik. Compran sus casas y empiezan a vivir ahí por muchísimos años. Pasan los años y sus casas, pues, ¿quién las toma? Las toma Jordania. ¿Y por qué? Porque cuando Israel se establece en 1948, en la Guerra de Independencia de Israel, la ciudad de Jerusalén queda dividida. Y la parte oriental se la queda Jordania, la parte occidental se la queda Israel. Jordania, ya que no existen los judíos en sus casas, decide junto con la ONU establecer en esas casas a algunos refugiados palestinos. Cuando ellos empiezan a vivir ahí, no les dan el título de propiedad de sus casas. Lo que les dan es un contrato de renta, y es un contrato de renta que van a pagar un dinar anual. Después de 19 años, Israel reconquista Jerusalén, y en ese momento, pues, ¿quién es el dueño del contrato? El dueño del contrato es el Estado de Israel. Entonces, los que deben de pagar la renta son los árabes que están viviendo ahí, y el beneficiario es el Estado de Israel. Pasan los años y existe una organización judía que empieza a comprar esos títulos de propiedad. Y descubren ellos que la única manera de poder ganar o recuperar esas casas es comprobando que los palestinos que viven en esas casas no están cumpliendo con los acuerdos que tienen en el contrato. Exactamente la discusión que iba a llevar a cabo la Corte de Justicia en Israel sobre este tema se iba a llevar prácticamente este día 10 de marzo. Entonces había mucha presión alrededor para que si Israel iba a expulsar o no expulsar a los palestinos de estas casas. Esto lógicamente tiene un ingrediente ideológico y un ingrediente legal. Sin embargo, Israel, antes de que este conflicto se prendiera de nuevo, Israel decidió posponer la discusión en la Corte sobre este tema. No solo eso, por ejemplo, estábamos hablando de la marcha de Jerusalén, de los festejos de Yom Yerushalayim. Israel decidió que la marcha no iba a pasar por la zona musulmana o la zona árabe de la Ciudad Vieja. Y así empezaron a surgir todos este tipo de cosas hasta que en el mismo día de Yom Yerushalayim empiezan a haber cada vez más enfrentamientos en el monte del templo. Esos enfrentamientos provocan que la policía entre, empiezan a haber disturbios, empiezan a haber detenidos, por otro lado están viendo si entran los judíos a festejar o no festejar, y entonces Hamás decide dar un ultimátum. Avisa públicamente que si Israel no libera a los presos, porque estaban presos por los disturbios que estaban generando en el monte del templo, y no dejaba de buscar la expulsión, como ellos lo llaman, de palestinos de sus casas, iba a iniciar ataques hacia Israel a las 6 de la tarde. Y lo que nunca, jamás ese día, a las 6 de la tarde, lanzó 4 cohetes, no a Tel Aviv, no a Gaza en ese momento, sino a Jerusalén. Y Jerusalén había sido una ciudad que no había sido tocada por esos misiles. ¿Por qué? Porque es una ciudad en la que viven también árabes y judíos. Sin embargo, así es como se inicia el conflicto, lo que estamos viviendo en este momento. Y de ahí una bola de nieve de misiles y de ataques constantes que tienen prácticamente al Estado de Israel con un constante sonar de las alarmas. Pepe, hay muchas ocasiones en el pasado en el que hemos vivido conflictos muy parecidos. En el 2014, el último de ellos, con margen protector, podemos ver pues una secuencia muy parecida a la de hoy en día y también las mismas variables. Por eso yo quiero preguntarte la pregunta contraria. ¿Cuáles son hoy las diferencias que hay en este conflicto? Mira, pues definitivamente pareciera un ciclo y todos estaríamos esperando a ver cuál va a ser el momento en el que Israel y Hamás van a firmar un cese al fuego y que las cosas se terminen y entraremos en un tiempo de descanso hasta la siguiente ronda de enfrentamientos. Sin embargo, creo que es importante definir algunas diferencias para entender lo que está pasando. Y es que hoy, por ejemplo, hay un conflicto interno en Israel. Y cuando me refiero a conflicto interno en Israel, muchos lo llaman en Israel posiblemente una guerra civil. Y para muchos es sorprendente que se están peleando los judíos. No.
Hay que entender que hay ciudadanos judíos y ciudadanos árabes en Israel. Y hoy en día los ciudadanos árabes y los ciudadanos judíos están en un pleito. Y todo inicia en su momento pareciera que Hamás es hoy en día la luz para estos ciudadanos, estos jóvenes ciudadanos árabes. Y ese conflicto en Israel, estamos viendo cosas que prácticamente son imágenes que solo imaginaríamos que son de Berlín de 1939. Sin embargo, estamos viendo sinagogas en la ciudad israelí de Lod, imágenes donde las sinagogas están siendo quemadas, rollos de la Torá en el piso, judíos molestados, judíos violentados, incluso judíos defendiéndose. Desgraciadamente empezamos a ver situaciones en las que judíos en algunas ciudades empiezan a atacar a árabes. Entonces, esa situación interna quiere decir que jamás logró llevar en lo que ellos llaman la defensa por Jerusalén el conflicto dentro de Israel. Esa es una diferencia que no veíamos antes y esa es una diferencia que tenemos que analizar, que se está analizando. Si es que se calman las aguas con Hamás, quiere decir que se calman las aguas dentro de Israel. Si es que en Israel los líderes, tanto judíos como árabes, logran llevar a un entendimiento, a una tranquilidad, eso va a afectar en lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Hoy Netanyahu declaró que efectivamente Israel está peleando en dos frentes, en la Franja de Gaza y en el frente interno. Esa sería la primera diferencia. La segunda diferencia es que en lo personal, yo no había visto la manera en la que Hamás tiene el descaro de dar ultimátums a Israel. Lo vimos, lo comenté con el inicio del conflicto, mandando 4 misiles en su momento a Jerusalén en la hora que ellos dijeron, y han hecho esto de manera constante. Mandan avisos, cuídense, vamos a mandar misiles al sur, misiles al centro, y mandan de repente una cantidad de 150 misiles en 5 minutos, 10 minutos a la zona en la que ellos dijeron. Entonces Hamás está como que dando ultimátums de manera en la que no lo hacía en veces pasadas. Hay un descaro adicional. La tercera diferencia creo que es el papel de la juventud. Entender esto no es algo fácil, y es que la juventud hoy en día está tomando un papel preponderante en las manifestaciones, en las calles de Israel y también en la Franja de Gaza. La juventud hoy podría decirse que está buscando una cara diferente al conflicto, y triste, porque es en la juventud donde deberíamos de ver esperanza de reconciliación, y al contrario, estamos viendo que probablemente las juventudes están mucho más dirigiéndose a mayores extremos. Otra diferencia es el posible final. Todos habíamos visto que los enfrentamientos o los ciclos de enfrentamiento con Hamás terminaban con un cese al fuego, con un acuerdo, con unas negociaciones sobre zonas de pesca, sobre entrada de mercancías, no más misiles, no más globos incendiarios. Sin embargo, creo que la sociedad israelí en este momento no va a ser suficiente este final. Hoy en día toda la población israelí está siendo llevada constantemente a los refugios, y es probablemente que lo que veamos aquí sean decisiones que Israel no había tomado en el pasado, a tal nivel de posiblemente tener un control adicional sobre la Franja de Gaza. Otro aspecto que podríamos mencionar, Pepe, es la tecnología militar. Del 2014, en el que vivíamos margen protector, ahora las cosas han cambiado. ¿Qué opinas de este sentido? Mira, Irán tiene misiles que ha entregado a Hamás. Allí hay tecnología. Hoy se encontraron drones suicidas que salen de la Franja de Gaza con explosivos para llegar a Israel. La teoría de que Hamás estaba peleando con piedras empieza a disolverse. Hoy en día Hamás tiene tecnología que pone a los israelíes en una situación mucho más difícil, de peligro de vida. El margen protector que utiliza Israel es una tecnología impresionante. Están las imágenes, algunos han llamado esto la guerra de las galaxias. Sin embargo, estamos viendo que Hamás está tratando de lanzar gran cantidad de cohetes en una fracción muy corta de tiempo para superar lo que está saliendo con la defensa que puede generar la cúpula de hierro. En este sentido, tenemos que entender que hay mucho mayor riesgo, y es que por más maravillosa que sea la tecnología israelí, los misiles que está utilizando Hamás pueden llegar, y han demostrado llegar cada vez más, a las zonas civiles en Israel, a las escuelas, a las casas, a los departamentos,
Yo nunca había visto hoy la noticia que vi, y es que la Protección Civil en Israel hoy aconsejó a la gente que no solo se meta a los refugios, que por favor se sienten debajo de la ventana de los refugios, porque es más seguro. Eso antes pareciera que no eran indicaciones particulares. Hoy en día, aunque el israelí esté en el refugio, tiene que estar abajo de la ventana. Y esas son situaciones que empezamos a ver que complican la parte militar. El día de ayer, un soldado israelí fue atacado con un cohete en contra de tanques, y son tecnologías que están empezando a utilizar en Hamas, que son definitivamente, vamos a ver probablemente en esto, tiene que haber soluciones más militares. Pepe, y otros dos factores a considerar muy importantes es, uno, el escenario internacional. Sin duda es distinto y hay que evaluarlo ahora de este modo. Y también otro factor nuevo que se ha agregado de manera más importante son las redes sociales. ¿Qué me dices de estas dos variables? Mira, las redes sociales y el factor internacional prácticamente pudieran venir de la mano. Fíjate tú cómo, si ahorita haríamos una lista, y los invito a checarlo, de todos los comunicados que han sacado los países, prácticamente siguen en Latinoamérica, la gran mayoría, sobre lo que está sucediendo en Israel. Y los comunicados de los gobiernos son muy mesurados, pero equiparan a Israel y a Hamas dentro de lo mismo. Le exigen a Hamas A, le exigen a Israel B, y ambos son culpables prácticamente de lo que está pasando. Y empezamos a vivir una cadena de reacciones o de pronunciamientos. Se tienen que pronunciar los países, se tienen que pronunciar las personas, todos los celebridades abren su Twitter y se pronuncian sobre el conflicto, y esto complica muchísimo más las cosas. ¿Por qué? Porque estamos realmente en un conflicto que necesita mucho mayor entendimiento, y hay situaciones para solucionarlo más que exigir cuestiones mesuradas. Por ejemplo, te hago una pregunta que lo escuchaba yo. Le piden a Israel que no condenan el exceso de la fuerza de Israel. ¿Alguien puede definir qué es exceso de fuerza y qué no es exceso de fuerza? Cuando tus 9 millones de personas tienen, los más afortunados, 1 minuto para llegar al refugio. ¿Qué es una fuerza desmesurada? Cuando tú avisas a la gente en la franja de Gaza que vas a bombardear un edificio para que se salgan antes de bombardearlo. ¿Qué sería mesurado y qué sería desmesurado? Entonces, el papel internacional es importante, y creo que como sociedad debemos de nosotros aplicarnos para exigir a nuestros líderes que no solo la solución es dar el comunicado, sino hacer la presión de manera correcta. Debemos de tratar de ponernos en los zapatos de los demás y entender que cada uno tiene necesidades, y estas condenas lo único que hacen es prender el aire de ciertas partes. Por ejemplo, Hamas, y si ven los reportes en Twitter, se alegra constantemente de que haya un país que condene la expulsión o las decisiones de Israel sobre cuestiones legales. Y es un problema. Y eso se reduce a las redes sociales. Lo que está prendiendo las calles en Israel son los retos en TikTok sobre los árabes yendo a molestar a judíos en el camión, en el tren, en la calle, y subir el video a TikTok porque lograron molestar a un judío. Entonces, esperemos que la comunidad internacional esta vez logre, no sé si sea así, pero entender realmente lo que está pasando. Pepe, finalmente quiero preguntarte por la prensa. Como siempre, los medios de comunicación son otro campo de batalla. ¿Qué le dices tú o qué le dirías, cuál es tu opinión sobre el papel de la prensa en este conflicto? ¿Por qué últimamente está afectando más de lo que beneficia? Mira, hay una imagen muy fuerte. El día de los festejos de Yom Yerushalayim, los judíos terminan sus festejos en la explanada del Muro de los Lamentos. En ese momento llegan a los Muros de los Lamentos, la gente está bailando, está cantando, está feliz, y el que conoce Jerusalén sabe que el Muro de los Lamentos es la pared, es el muro, es la pared del Monte del Templo, donde estaba el Templo de Jerusalén, y allá arriba están las mezquitas. Prácticamente una persona de arriba de la área del Monte del Templo, pues le puede gritar a alguien abajo y saludarlo, así de sencillo. Entonces se pueden aventar piedras, se puede saludar a alguien, es muy, muy chiquito. Mientras están los judíos festejando abajo en su festejo anual, hay disturbios provocados por los árabes en el Monte del Templo, y deciden ellos prender fuego a un árbol. Entonces de repente se genera una imagen
muy impresionante. Se ven judíos abajo festejando y arriba se ve un árbol en llamas. Muchos que utilizan esa imagen para decir, mira, están sufriendo arriba y los judíos están festejando abajo. La prensa tiene no solo la obligación de cubrir y transparentar el conflicto, tenemos la obligación de poder dar el contexto correcto a las cosas que estamos publicando. Todos sabemos que nuestros ojos hay veces son dominantes sobre las cosas que leemos o sobre las cosas que escuchamos o viceversa. Necesitamos como responsables hacer que nuestra comunicación sea de acuerdo al contexto correcto. No es lógico que la prensa sea el espacio donde al final los comentarios se conviertan en ataques entre un lado y otro lado. Si esclarecemos todo lo que está sucediendo, podemos empezar a encontrar similitudes y podemos tener un diálogo que nos permita alcanzar una solución a conflictos, incluso entre nosotros. Esa imagen, por ejemplo, o la imagen de Israel destruyendo un edificio en la Franja de Gaza. Es muy interesante, pero Hamás sabe que existe esa guerra mediática y Hamás es el que filma esas imágenes y las distribuye automáticamente. Escuchaba de Pilar Rajola este tema y decía, ¿cómo puede ser que la imagen del edificio cayéndose o siendo destruido en la Franja de Gaza sea tan nítida? Y es porque Israel avisa que va a destruir ese edificio para que la gente que vive en ese edificio se salga. Pues, ¿qué hace Hamás? Pone las cámaras en ese momento. O incluso ya lo hemos visto, cuando se muere un niño en la Franja de Gaza, automáticamente salen las imágenes. Y luego resulta que son misiles que no lograron salir de la Franja de Gaza para atacar a Israel y es el resultado de propios riesgos internos en la Franja de Gaza. Entonces, a veces creamos mucho más daño con una propia imagen de lo que podemos hacer por investigar. La responsabilidad de la prensa en este momento es no convertirse en otro campo de batalla, sino convertirnos en la manera en la que podemos ayudar a la solución de este conflicto. Y ojalá lo podamos hacer todos. Ojalá, Pepe, porque yo sé que los seres humanos, el público quiere poner una etiqueta rápido, hacerse un juicio de manera express, pero entender conflictos como este lleva más tiempo. Así que es importante que la gente se vaya a los libros de historia, se vaya a escuchar entrevistas, a ver documentales, simplemente a leer libros para entender todo lo que hay detrás de un conflicto como este. Y sobre todo no dejar de mencionar que sí está el Estado de Israel enfrentándose a una organización terrorista. Sus objetivos, sus medios, sus métodos son terroristas. Gracias, Pepe, gracias por tu tiempo y espero que nos veamos en una próxima entrevista pues con información más positiva. Muchas gracias, Nadia, que estén todos muy bien. Gracias a ti. Gracias.